nada más. Una verdad general debería motivar todo nuestro trabajo. Una verdad general debería afectar parte de lo que somos. La verdad es esta, hermanos. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces nos dice Pablo, eso es lo principal, nada más. Ni siquiera que son cosas bíblicas y honrosas, son iguales o de mayor importancia que esto. Dios envió su Hijo a la cruz a soportar su ira por pecadores como tú y como yo. Si hay algo en la vida por lo cual debiéramos estar apasionados, eso es el Evangelio. Y yo no me refiero solamente a estar apasionados por compartirlos con otros. Me refiero a estar apasionados simplemente por pensar lo que es el Evangelio, por reflexionar en el Evangelio, por regocijarnos en esa verdad y permitir que esa verdad se enriquezca de tal manera que percibamos el Evangelio en el mundo y en la vida entera. El Evangelio, decía alguien, no es solamente el mensaje más importante de toda la historia, es el único mensaje esencial en toda la historia. We cannot assume the gospel or assume the cross. No podemos asumir el Evangelio o asumir la cruz. It must be at the heart of our vision. Esta debe estar en el corazón de nuestra visión. It must be at the heart of our teaching of the next Esta generation. debe estar en el corazón de la enseñanza a la próxima generación. We teach the Bible to children so that they will know and trust Jesus and be saved. Nosotros enseñamos la Biblia a nuestros hijos de tal manera que ellos puedan conocer, pero sobre todo que ellos puedan confiar en Jesús como su Salvador. I want us to look at three texts that especially point to the seriousness of our task. Yo quiero señalar brevemente tres textos que destacan la seriedad de nuestra responsabilidad o tarea. Mateo capítulo 7, versos 19 al 23 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. In Matthew 25, we have the story of the man who went on a journey and entrusted his property to his servants. En Mateo capítulo 25 nosotros vemos la historia de un hombre que fue de viaje y confió su propiedad a sus siervos. To one servant he gave 5 talents, A uno de sus siervos le dio 5 talentos, to another he gave 2, a otro le dio 2 talentos and to another he gave 1. y a otro le dio 1 talento. And then in verse 19 we read that El verso 19 dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. and as the story continues, we learn that there are only 2 outcomes for these servants. Y mientras la historia se desarrolla y continúa, nosotros aprendemos que solamente hay 2 resultados de esos siervos, 2 tipos. Each man received one of 2 responses from his master. Cada hombre recibió una de estas 2 respuestas de su Señor. Well done, good and faithful servant, enter into the joy of your master. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Or, you wicked and slothful servant, cast the worthless servant into the outer darkness, into that place where there will be weeping and gnashing of teeth. Oh, siervo malo y perezoso, el siervo inútil, echado en las tinieblas de afuera, ya será el llanto y el crujir de dientes. The third text is Revelation 20:11 to 15. El tercer texto que quiero considerar o referir es Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él,
de cuya presencia oyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y al que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. How tragic it would be if our children became God-centered. Qué trágico sería que nuestros hijos lleguen a ser centrados en Dios, If they became truth-driven, que ellos lleguen a ser guiados por su verdad, if they became doctrinally grounded, que ellos sean moldeados doctrinalmente, if they became ministry-minded men and women, que ellos sean hombres y mujeres enfocados al ministerio and yet lose their soul y aún así pierdan sus almas, because they've never embraced the gospel, porque ellos nunca abrazaron el Evangelio, because they've never treasured Jesus Christ as their Lord and Savior. porque ellos nunca confiaron en Cristo como su Señor y Salvador. We must never forget the seriousness of our task. Nunca olvidemos la seriedad de nuestra labor. We must be mindful as children's leaders and parents Nosotros debemos pensar como padres y líderes del ministerio de niños, debemos ser conscientes that heaven is real and it's glorious, que el cielo es real y glorioso, that hell is real and it's que dreadful, el infierno es real y terrible, and that the eternal destination of our children is at y stake, que el destino eterno de nuestros hijos está en juego, and that the gospel is precious. y que el Evangelio es precioso. 18th and 19th century authors like John Angell James Los autores del siglo XVIII y XIX, como John Angell James, understood the seriousness of children's ministry. ellos entendieron la seriedad del ministerio de niños. In 1860, he wrote a book for young women. En el año 1860, este pastor escribió un libro a una mujer joven. Listen to what he said in that book. Escuchen lo que él decía en ese libro. Mi tema es la religión. Mi objetivo es el alma. Mi meta es la salvación. Yo veo más allá de la pintoresca y llamativa escena de las vanidades temporales de la tierra. Yo veo a las edades eternas a través de las cuales tú debes existir en tormento o en felicidad. Y con la ayuda de Dios, no será mi culpa si no vives en consuelo, si no mueres en paz, si no heredas la salvación. Tu felicidad eterna depende de un correcto entendimiento de este tema. Medita en esta palabra, eternidad, y piensa en los millones y millones de edades más allá de la comprensión que ella posee, todas a ser llenas de tormento o llenas de felicidad, de acuerdo a cómo entiendas o practiques o confundas la naturaleza y olvides las demandas de la verdadera religión. ¿No debería esto despertar la más profunda preocupación? Lo que debería incrementar la inquietud de tu mente, la más intensa preocupación, hasta llegar casi a la angustia, es que tanto nuestro Señor como sus apóstoles, por lo que ellos han dicho, nos llevan a creer que los errores en este tema son muy comunes y muy destructivos, como podrás aprender si consultas los siguientes pasajes de las Escrituras. We must not forget that our children come into the world spiritually stillborn. No olvidemos que nuestros hijos llegan a este mundo muertos espiritualmente. They are born dead in their trespasses and sins. Ellos nacen muertos en sus delitos y pecados.
the most God-centered teaching la enseñanza mejor centrada en Dios, in the most effectively presented format presentada en el formato más efectivo, by the most gifted teachers of your church, presentada por el más dotado de los profesores de la iglesia, or by the most diligent parents, o por los padres más diligentes, cannot take a heart of stone and turn it into flesh. no pueden tonar ese corazón de piedra en un corazón de carne. The application of the gospel to a child's soul is a miracle of rebirth. La aplicación del Evangelio al alma de un niño es un milagro del nuevo nacimiento that only happens through the Holy Spirit's effectual que ministry. solamente sucede a través del ministerio efectivo del Espíritu Santo. This is a clear call to urgent prayer for the next generation. Este es un claro llamado de una urgente oración por la próxima generación. Los niños deben llegar a conocer y a entender el Evangelio. Dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 23 al 25, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Los niños nacen de nuevo a través de la palabra de Dios, a través de su fiel enseñanza y predicación. Debemos tener como meta que ellos tengan una firme comprensión de las verdades del Evangelio. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué necesito salvación? ¿Qué hizo Dios a través de Cristo para resolver ese problema? ¿Cómo me benefició de lo que Cristo hizo? ¿Cómo me atrajo Dios para que yo estuviera dispuesto a obtener ese beneficio? Los niños deben amar el Evangelio. Los niños deben aprender a atesorar a Cristo. El Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios para inclinar los corazones de aquellos a quienes Dios llama a aceptar las buenas nuevas de salvación. Dice Mateo capítulo 6, verso 19 al 21, no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dice Mateo capítulo 13, verso 44 al 46, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Lucas 12, verso 20 al 21, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman tu alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Queremos que los niños acepten el Evangelio como el tesoro en el campo o la perla de gran precio, que desean a Cristo por encima de todas las posesiones terrenales. El Salmo 27, verso 4 dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Nuestra meta final es que nuestros hijos aprendan a deleitarse en el Señor para siempre.
Our hope is that our children will endure to the end. Nuestra esperanza es que nuestros hijos puedan